Nuestro Córdoba vuelve a Segunda B tras 12 años. Hay que empezar a familiarizarse de nuevo con la categoría y qué mejor que OneFootball. En esta aplicación podrás ver todos los resultados y clasificación de los 4 grupos y, como no, conocer a todos los jugadores de los equipos rivales. Puedes descargar la app desde el enlace que dejo en la caja de descripción. Sois muchos los que me preguntáis por la situación actual del Córdoba, que por suerte ayer deportivamente se empezó bien ganando ante el filial del Granada, pero institucionalmente las cosas no es como nos gustaría a los cordobesistas, y he pensado que qué mejor que contar con la colaboración de un gran profesional, el jefe de deportes de Copa de Córdoba, Toni Cruz, para que nos dé su perspectiva, al fin y al cabo, de cómo está la situación del Córdoba. Bienvenido, Toni. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Placer. Y bueno, antes de nada, pues como habrá mucha gente que estará viendo este vídeo que en realidad no son cordobesistas o son gente que se anima a acercarse al Córdoba sobre todo por estos vídeos, explicarle cómo empieza el inicio de la situación, la llegada de Jesús León al Córdoba Club de Fútbol en enero de 2018. Bueno, pues la situación del Córdoba era desesperada más en lo deportivo que en lo económico, porque el equipo navegaba hacia Segunda División B, hacia el descenso. De hecho era irremediable, hasta el propio propietario entonces del club, Carlos González, pues ya daba por hecho que el equipo descendería, ¿no? Si él seguía al frente, ¿no? La afición estaba completamente en contra de su gestión, un desapego que se había ganado con creces por unas formas absolutamente impresentables como gestor de un club de fútbol. Y además, bueno, pues un mal hacer, ¿no? También en lo deportivo, ¿no? Porque el equipo no estaba funcionando ni muchísimo menos, ¿no? Entonces yo creo que el cordobesismo se quería agarrar a un clavo ardiendo, a lo que fuera, ¿no? Tenía varias opciones Carlos González, y yo creo que escogió la peor de las que podía. Bueno, eso, ¿sabes? Que nunca Esto sabe, es su opinión, pero... ¿no? La ucronía, ¿no? El tiempo, desgraciadamente, pues ha terminado demostrando que creo que era la peor, ¿no? Seguramente. Básicamente porque yo creo que apostó a Jesús León pensando que le iba a satisfacer en todos los aspectos. Es decir, en el aspecto personal le iba a reportar un retrocrédito, se puede decir, por aquello de haber dejado el club en manos de un cordobés. Sí. Que fue una de las cosas que la verdad claro, que la gente pues se cree, o pensaba que por ahí iba a cambiar el asunto. Y segundo, porque naturalmente yo supongo, y además de hecho doy fe porque yo se lo pregunté en una entrevista que le hice ya después de haber vendido el club, que Carlos González pensaba que Jesús León iba a pagar, porque nadie vende algo si uno no espera cobrar por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues al final dejó en manos el Córdoba de Jesús León, que al principio tuvo un apoyo prácticamente unánime de afición, de medios, de la propia plantilla, contó con el respaldo naturalmente de Luis Oliver, figura clave en toda esta situación, y por eso es por lo que llega Jesús León al Córdoba. Bueno, de hecho Jesús León anteriormente, no sé si un año atrás o 2 años atrás, parecía ser que estaba interesado en el Córdoba y no sé si contaba con Bekic o era Luis Figo con el que venía, y al final acaba viniendo con Luis Oliver, otro en realidad personaje del mundo del fútbol que ha tenido sus más y sus menos con otros equipos como Jerez, Cartagena, Betis. Tuvo varios intentos, ¿no? Siempre ha estado rondando al Córdoba, estuvo también rondando al Recreativo de Huelva, y al final se iba a llevar a Javi Lara. Sí, ya no creo que se lo lleve a ningún sitio. Y al final, bueno, pues entró en el Córdoba, pero que nadie se engañe, no entra en el Córdoba, pero no esto no es en detrimento de Jesús León, no entró en el Córdoba porque es del Córdoba, es que de hecho no es del Córdoba. Pero porque hoy día ningún empresario entra a un equipo de fútbol por sentimiento. No quiero decir ninguno, porque a lo mejor alguno hay, pero el 99% entra por hacer negocio, como es lógico. Un jeque de tal país o del otro. Es una sociedad anónima deportiva y en consecuencia lo que entran es hacer dinero. Lo que pasa es que el problema es que quiso vender eso, y eso es muy peligroso, porque cuando vendes eso estás comprometiéndote a hacer una serie de cosas que Jesús León ha demostrado ser incapaz de hacer. ¿No? El club se salva con esa épica remontada que se vio en este canal. Y a partir de ese 2 de junio ya Sandoval, que Luis Oliver dice ante la prensa, de todo el mundo, que va a seguir, luego no sigue, ahí parece que ya empiezan las mentiras y ya empieza una década diferente, o sea, una etapa diferente de Jesús León. Precisamente ese dinero que comentabas es el gran problema del club. Bueno, a ver, cuando dices que las mentiras empiezan ahí, las mentiras se empiezan a ver ahí. Las mentiras empezaron desde el primer minuto porque Jesús León prácticamente no ha dicho ninguna verdad desde que llega a la propiedad del club, ¿no? Pero a partir de ese momento es cuando empieza a flaquear su plan que nunca existió.
El principal problema de Jesús León al frente del Córdoba es que no ha tenido un proyecto. Su único proyecto ha sido patada a seguir y a ver cómo salgo de ahí, ¿no? Se apoya en Luis Oliver y en Joaquín Zuliategui para poder llevar a cabo un proyecto de permanencia a toda costa, un proyecto caro de permanencia. Sí, bueno, en parte es lógico, como en las épocas de Sandokan, que dando reconocer por aquí. Claro, la diferencia es que en la época de Sandokan existía la figura del mecenazgo, es decir, Sandokan ponía mucho dinero, casi, iba a decir a fondo perdido, relativamente a fondo perdido, pero Jesús León no tiene ese dinero. Entonces, claro, empieza el descuadre, ¿no? Empieza el descuadre porque si tú prometes un dinero que no estás capacitado para abonar, pues tienes un problema. Y si intentas tapar eso a base de préstamos, a base de mentiras, a base de postergar una coyuntura que tarde o temprano te iba a explotar, pues bueno, no hace sino engordar o aumentar una bola que cuando revienta pues hace que todo el mundo se pringue, ¿no? E incluso también torpezas, porque la operación Guardiola, si en el primer momento se hace una venta, el club ya cuenta con otros límites salariales, se puede montar otra plantilla, ¿no? Claro, pero es que ahí entra la otra parte de esta historia, es la propia personalidad de Jesús León. Jesús León tiene una personalidad narcisista que hace que no vea nunca dónde están sus límites. Entonces, bueno, a partir de la salvación, él aumenta un su ego más. Y aquí mismo, en esta casa en COPE, ya nos dijo que su idea era ceder a Guardiola porque entendía que el Córdoba va a tener una capacidad suficiente como para subsistir sin ese dinero de primeras y luego pues recuperarlo cuando ya el jugador pues hiciera unos números buenos y así venderlo más caro, ¿no? O incluso subir a primera y contar con él. También le llegué a escuchar. Claro, es que estamos hablando de una persona que, estando el Córdoba para salvarse de un descenso a Segunda B, hablaba de Europa League. Sí. Y estamos ante una persona que después de ganar un partido el año pasado, creo que fue al Tenerife, ya estaba hablando de que el equipo no solo se iba a salvar, sino que se iba a quedar cerca de entrar en puestos de playoff. Esas mentiras es lo que decías antes, no nos dábamos cuenta, pero... Bueno, no nos dábamos cuenta, yo creo que había quien no quería darse cuenta. A poco que se abrieran un poquito los ojos, uno veía el trasfondo del personaje. Pero yo supongo que en parte por hastío, y lo comprendo, yo lo comprendo. Yo sinceramente, y ahora hablo, yo trabajo de periodista, pero yo también tengo la faceta de que soy aficionado al Córdoba. Yo me pongo en la piel del mero aficionado del Córdoba, al Córdoba y de cualquier equipo, hablo del Córdoba como podría hablar de cualquier equipo. Y yo entiendo perfectamente que no se quiera saber esto. Más que no se quiera saber, quiero matizar, que no se quiera escuchar. Que la gente lo que quiere es ver que su equipo gana, o pierde, o empata, que quién va a poner el entrenador. Yo lo entiendo, yo lo comprendo, pero claro, nuestra misión es contarlo todo y saber que al final el que se marquen goles no obedece únicamente a que haya un buen delantero, sino que haya un buen delantero, a que haya un buen medio, a que haya un buen defensa, a que haya un portero y a que haya alguien al frente. Alguien al frente que les pague, alguien al frente que no les diga mentira, alguien al frente... Porque todo al final acaba mostrándose sobre el terreno de juego. Es decir, es muy raro y pasa pocas veces, y aquí por eso hay que hablar de milagro cuando se consiguió ese ascenso a primera, que sin haber estabilidad al frente de un club, estabilidad absoluta al mando, estabilidad absoluta en el cuerpo técnico, los jugadores rindan bien, ¿no? Aquí se han conseguido milagros, y hablo del de ascenso a primera, como también hablaré del ascenso a segunda, aquel del año del 99 de Cartagena, ¿no? Que también fue un milagro atendiendo a lo que había, ¿no? Cosas raras que pasan en el fútbol, pero lo normal es que todo sea una lógica, es decir, una buena dirección lleve a una buena dirección deportiva y a un buen desarrollo de las cosas del terreno del juego, y aquí no ha habido eso en los últimos años. Bueno, el Córdoba tampoco nunca ha sido un club normal, de hecho el año que ascendemos a primera ni siquiera disfrutamos durante todo el año, como hicieron por ejemplo los del Recre o los de el Levante hace poco, que bueno, fueron sobrados. Nosotros subimos como subimos, parando el partido 10-15 minutos con un gol como fue en el último minuto. Y bueno, la temporada pasada ya empieza con lo de Francisco, muy mal. Y bueno, al final se llega al punto de partida prácticamente y descendiendo. Y el 31 de julio de este año, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que iba a decir, lo que nadie quería pensar, y es la vuelta al punto de partida. Se veía venir que iba a suceder. Se veía venir que iba a suceder. Yo no me lo terminaba de creer. Yo no me terminaba de creer por una sencilla razón, porque no puedo figurarme que alguien vaya a seguir firme en su voluntad de seguir viviendo del aire o seguir aumentando una bola que no sabe dónde va a acabar, ¿no? No se paga ese último plazo de 4,5 millones. ¿Por qué no se paga? Bueno, según quien te lo diga, pues te dará una versión u otra. Puede ser que sea porque no encontrara otro mecenas, otra persona que le prestara dinero, porque una operación millonaria se le truncara.
pero el caso es que no pagó. Claro, la cuestión es que si yo me meto a comprar un club de fútbol y yo fijo ese acuerdo de ese X dinero, si no, como decías antes, si había otras opciones, pues ya doy paso a otras opciones. Si tú no lo tienes, ya directamente te descarto. Claro, Entonces, pero... Si yo me meto a comprar un club es porque tengo dinero. Pero no ya un club, sino cualquier cosa. Bueno, o sea, claro. Quiero decir, tú no te meterías a comprarte una mansión en California si ganaras 1.000 euros, ¿no? Exactamente. Lo normal, ¿no? Lo normal es eso, pero estamos hablando, insisto, de que quizá aquí el principal problema de todo este asunto es que no estamos tratando en este caso, de un propietario normal, o por lo menos que esté en consonancia con la realidad, o que esté atendiendo a la realidad en la que él se mueve. Yo creo que él está viviendo en una situación en la que ni sabe muy bien dónde se ha metido y hasta dónde puede llegar, y está pegando patadas adelante hasta que, bueno, veremos a ver dónde acaba. La cuestión es que Jesús León tenía que pagar 4,5 millones de euros a Carlos González, no lo hizo, por tanto, ahora mismo no se puede considerar que es dueño del club porque no ha cumplido con los pagos, sigue como presidente. Bueno, legalmente sigue siéndolo. El matiz es que legalmente sigue siéndolo. Es decir, para que Carlos González recupere el club, tiene que evidentemente mediar la justicia. Ha incumplido el pago, lo que ahora, por lo menos eso es lo que comunicó su abogado, el abogado del club y el abogado de León, aunque no parezca lo mismo, parece que aquí se confunden las cosas. Enrique Rodríguez Zarza, precisamente aquí en COPE, contó que no tiene intención de abonar esa cantidad, porque entiende que ha habido un perjuicio económico a la gestión de Carlos González. Claro, uno se para a pensar y dice, a ver, un perjuicio económico que supongo que conocería desde que comprara el club. No creo que... Cuando tú te compras una mansión, sabes qué problemas tiene esa mansión. Claro, efectivamente, y que no hiciera una due diligence, que para el espectador que no sepa lo que es eso, básicamente es hacer una especie de auditoría previa a la hora de invertir en un club de fútbol o en cualquier cosa. Que no hiciera esa due diligence no le exime de cumplir el contrato de transferencia del 98% de las acciones, ¿no? En consecuencia, bueno, pues una estrategia más, una estrategia a seguir. Yo, personalmente, lo que creo que está buscando León es demorar, buscando pues que algo pase. Que algo pase, bueno, pues que alguien le pague un dinero por el club y se subrogue en su posición, aunque no olvidemos que la pignoración de las acciones obliga a ese hipotético comprador a que se llegue a un acuerdo con Carlos González, al cual yo no creo que haya ningún problema en que Carlos González tenga en acceder mientras él cobre. Yo creo que él no va a poner ningún problema para que otra persona se haga cargo del club. Pero claro, ahí está la cosa, ¿no? Que alguien llegue, que alguien ponga el dinero y sobre todo que alguien tenga la capacidad de gestionar pensando más allá del corto plazo. Lo que uno puede hacer es, vamos a salvarnos como sea, vamos a ascender como sea, vamos a fiarlo todo a una carta, porque al final esos proyectos de una carta, peligro, porque estamos viendo ejemplos de equipos que apostaron todo a un color y que ahora mismo pues lo están pasando muy mal, cuando no ha habido casos de equipos que prácticamente están muertos. Y bueno, el Córdoba vende a Andrés Martín, tiene otras operaciones, tiene Guardiola, Aguado, hay varios ingresos y sin embargo, hasta el último día posible nos inscriben a los jugadores para competir esta temporada en Segunda B. No se sabe, es decir, porque ahí se habla de la cantidad de embargos que tiene el Córdoba. Es que al final volvemos a lo mismo, la mentira. Es decir, de primera se insiste en contar la historia de que son 200.000 euros, menos de 200.000 euros lo que tiene que abonar el Córdoba. Llega el día y sale a la luz que no eran 200, sino eran 400, el doble. ¿Cómo ha sufragado esos pagos? Haciendo unas operaciones que, a juicio de la consejera, todavía consejera Magdalena Entrenas, son bastante dudosas, por no decir otro término, ilegales o fraudulentas. Pero ¿por qué se llega a este extremo? Pues no lo sabemos. No sabemos cómo un club que tiene 20 millones de euros de ingreso en una temporada van a embargarle, o tienen que embargarle y se encuentran en la cuenta 500 euros. Es que son cosas inexplicables atendiendo a la lógica. ¿Qué hay detrás de todo esto? Supongo que algún día nos enteraremos. Supongo que habrá muchas deudas, habrá muchas cosas que haber pagado, muchas promesas que con el tiempo pues se van satisfaciendo, muchas cosas. Desgraciadamente, en el mundo del fútbol actual, el de la sociedad anónima deportiva, aunque quieran demostrar transparencia, cada vez hay menos transparencia, cada vez son clubes más opacos y sobre todo cada vez son entramados más, porque al final lo que contó la consejera Magdalena Entrenas, el pago al propietario del Lugo por una parte de los derechos de Andrés Martín, 15%. es que a quien se le diga eso, ¿no? Es muy extraño todo, ¿no? En definitiva, pues bueno, estamos ante un nuevo, por ejemplo, caso Ali Sayed, como el del Racing.
No lo sabemos, ya hablar de lo que puede pasar es muy complicado. Yo lo que espero, y esto ya no es información sino deseo, es que todo se estabilice a un corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo, yo lo fío a un año. No creo que antes de un año el Córdoba vaya a encontrar una estabilidad, porque, hombre, el siguiente paso probablemente a partir del 1 de septiembre sea que Carlos González, según anunció, pida la intervención judicial del club. Pero eso no es automático, ni mucho menos. Pueden pasar un mes, pueden pasar 2 meses, pasar más, y tampoco es garantía de nada. Es decir, porque tampoco eso no te va a implicar una mayor estabilidad, ni económica, ni deportiva. La única estabilidad que le puede venir al Córdoba es que alguien con capacidad económica y con ganas de invertir en futuro lo quiera hacer aquí. Y eso pasa porque alguien se apiade, entre comillas, de este club, que por otra parte sigo sin entender, y después de tantos años, que no haya resultado atractivo a alguien con una verdadera capacidad y potencial como para darse cuenta de que aquí hay una ciudad bien comunicada, una ciudad con una población mediana, volcada con el fútbol, que puede llegarse a volcar, claro, que puede llegarse a volcar con el fútbol, con un estadio que por fuera es horroroso, pero por dentro tiene encanto, pero nadie se ha dado cuenta. O nadie ha querido darse cuenta todavía. Bueno, ya siga Jesús León o intervenga un juez, ¿cómo se van a pagar las fichas? Si ha costado hacer frente a esto para inscribir a los jugadores, pagar mes a mes a todos los futbolistas. Si preguntas al entorno del club o al entorno de Jesús León, lo que te suelen responder es que van a llegar ingresos mediante, bueno, pues parte de los traspasos que han sido prorrateados, el de Andrés Martín, parte de la ayuda al descenso. Eso si preguntas en el seno del club, digamos la versión oficialista. ¿Eso es real? Hay que verlo. Después de tantas patadas. Yo no termino de verlo. La consejera Madalena Entrenar dijo que va a haber problemas de pago a partir de septiembre-octubre. Yo no quiero pensarlo, no quiero imaginarme otra vez la situación vivida el año pasado, y tampoco quiero ser agorero, ojalá no haya, porque es evidente que un equipo que no cobra es un equipo infeliz, y es un equipo que naturalmente no rinde igual, que si, como cualquier profesional, como si te estuvieran pagando al día, ¿no? Yo espero que eso no suceda, porque al final, hombre, yo creo que ya aquí todos, aficionados, medios y los propios profesionales del balón y cuerpo técnico, necesitamos una temporada tranquila, una temporada en la que nos centremos en que la pelota ruede, que se marquen goles, que es lo que todos, insisto, queremos. Pero el problema es que mientras no haya estabilidad al otro es muy complicado que eso suceda. Bueno, y para finalizar, para hablar de lo que realmente nos gusta, del deporte, del fútbol, y ya no como periodista, sino como cordobesista, como aficionado al fútbol, y hablando ya del equipo, ¿qué te gustaría que llegara en lo que queda de días del mercado de fichaje para reforzar esta plantilla? Bueno, después de lo visto ayer, creo que queda claro que necesitamos alternativas en el lateral izquierdo, sí, porque su Álvaro, bueno, puede ser un buen lateral, pero independientemente de que ayer no tuviera su día, tiene que tener un recambio, sí, por si se lesiona o por cualquier cosa. El chaval del B, Samu González, sí. Pero bueno, al final es un chaval. Un lateral izquierdo podría venir bien. Dijo ayer Enrique Martín que si vienen, porque Alfonso Serrano habló de 5 posibles refuerzos, y dijo, bueno, si vienen 6 mejor, y si vienen 6 sucesivamente, claro, mientras más mejor, ¿no? Pero un lateral izquierdo estaría bien, un medio centro creativo o un pivote defensivo tampoco estaría mal, pero sobre todo, hombre de ataque, ¿no? Porque Ortuño marcó, no estuvo demasiado afortunado, pero marcó de penalti. Obusu puede ser interesante, pero también sabemos que tiene una referencia en las que el año pasado pues alternó una parte de temporada magnífica con una auténtica idea de olla final. Delanteros, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo delanteros, porque el gol es lo que se cotiza, y hay un equipo que en pretemporada ha estado bien en defensa, y que yo creo que a poco que hay un poquito de pólvora arriba puede competir y puede estar arriba. Claro, es que no es que pueda, es que debe, ¿no? Es que el Córdoba debe estar luchando por ascender en segunda división B, ¿no? Y tiene jugadores, claro, que deberían estar como mínimo en segunda división B, en segunda división B. Estamos acostumbrados a otra cosa. Bueno, pues esta ha sido nuestra intervención. Espero que os haya ayudado para conocer la situación actual del Córdoba, porque lamentablemente no es la que desearíamos, ni mucho menos. Esperemos no seguir los pasos de otros equipos, como por ejemplo Salamanca o Logroñés, o incluso el Jerez, que parece ser que las últimas. Así que nada, darle de nuevo muchas gracias a Toni Cruz, Carlos. Y espero que, bueno, pues también si queréis seguir la actualidad del Córdoba Club de Fútbol desde aquí de Córdoba, pues la hagáis desde COPE Córdoba.